9 regulaciones del Bhakti, y yo lo leí una vez muy bien explicado y creo que la que he encontrado es la buena. Entonces voy a terminar de leeros cómo el Gita nos da todas las opciones y luego voy a leer las 9 regulaciones para que veáis que hay muchas maneras de amar a Dios. ¿Vamos a empezar? ¿Está ya empezando? Está ya. Una pregunta, lo de las 9 regulaciones del Bhakti, ¿qué es? Eso son como las 9 maneras de vivir el Bhakti. Eso ahora lo vamos a ver, ¿vale? Yo lo que quiero que entendáis, lo primero es, estábamos hablando antes de empezar, ahora ya estamos en clase para los demás compañeros, se está grabando. Estamos hablando que el objeto... ¡Ay! La puerta, como siempre. Me la dejo siempre abierta. Yo está. A ver, estamos hablando de que la relación con Dios es amor. Dios es amor. Nosotros tenemos que relacionarnos con Dios desde ese amor. Y cuando la vida nos trata mal, es cuando es más importante que sepamos conectar con nuestra esencia espiritual, sepamos conectar con Dios y sepamos conectar con ese amor. En los momentos más difíciles, los más duros, es cuando es más importante que sepamos cómo amar. Porque ese amor es la antítesis del miedo. El amor que vamos a vivir es lo que va a detener el miedo que nos consume cuando la vida nos estruja, como a ellos. Ellos tienen miedo de morir, tienen miedo de pasar frío, de pasar hambre, de pasar necesidad, tienen miedo, buenas tardes, de no poder sobreponerse a lo que está ocurriendo. Y la única manera de combatir tanto miedo y vivir dignamente, porque al fin y al cabo lo que el ser humano necesita es dignidad, la única manera de sobreponerse a ese miedo y vivir con dignidad es amor. Y eso, cuando la vida nos estruja, es lo que tenemos que sacar. Y el Bhakti no es igual para todos. Dios es el mismo para todos. El origen, la fuente universal es la misma para todas. Hemos hablado de que el proceso religioso es según el tiempo, el lugar y la circunstancia, en cada época del desarrollo de la existencia de la civilización humana, pues cada cultura, cada grupo social, cada época ha desarrollado unos protocolos religiosos para relacionarse con Dios. Eso es religión, eso no es espiritualidad. Eso es una serie de reglas para que nos den acceso a la experiencia espiritual de vivir el amor con Dios. Y cada ser humano en cada momento es distinto que cualquier otro. No hay dos seres humanos iguales. No podemos los seres humanos compartir la experiencia del amor de la misma forma, porque cada ser humano ha vivido su vida, ha vivido sus experiencias, ha sufrido las cosas que le ha pasado de una manera diferente. Por lo tanto, el modo en que cualquier persona puede elegir una u otra religión va a depender tanto de su nacimiento, porque nace en una cultura, en un momento, en una época, y pues en esa cultura, en esa educación que se le da desde niño, le enseñan esa religión, como también depende de sí mismo. Hay personas que renuncian a una religión y confiesan otra, distinta, ¿no? A lo mejor nacen en el Islam y se convierten al cristianismo, nacen en el judaísmo y se convierten al Islam. El ser humano puede elegir. Esa es su libertad, ese es su libre albedrío. Y ningún ser humano es igual a otro. Ningún ser humano es igual a otro. Por lo tanto, ¿por qué vamos a esperar que Dios nos diga que hay una sola manera de amarle? ¿Cómo la fuente de la mayor misericordia y el mayor amor va a imponer una regla única cuando sabe que todas sus criaturas son diferentes? Eso sería absurdo. No podemos pretender imaginar que hay un solo modo de amar a Dios y de relacionarse con Dios, cuando Dios es infinito amor y misericordia, y todos nosotros somos distintos. Precisamente por el tiempo, lugar y circunstancia se producen todas las religiones, se producen todas las espiritualidades que conoce la humanidad como maneras de poder relacionarse con ese origen, con esa fuente, con ese amor. ¿De acuerdo? Entonces, si se puede hacer de infinitas maneras, ¿por qué el capítulo 12 explica cómo hacerlo? Porque el capítulo 12 nos va a dar una serie de procedimientos. Y veréis que son unos pocos, no es solo uno. Preguntasteis acerca de la meditación. Como veo que hay un interés, hoy vamos a hacer 45 minutos de sesión y los últimos 15 minutos vamos a hacer un ejercicio de meditación para que veáis cómo yo lo hago, ¿vale?
Intentaré que os sirva y que os ayude. Y veréis que cuando estáis en ese proceso de meditación, al final del proceso voy a cantar mantra. Muy poquito, 5 minutos. Veréis cómo, estando en un estado de relajación, de tranquilidad, se os hace mucho más fácil escucharlo y en vuestra propia mente os vais a dar cuenta que mientras yo lo estoy pronunciando, sin querer lo vais a estar repitiendo en vuestra mente. Yo voy a hacer el proceso de un ejercicio de meditación y al final voy a recitar el mantra. Aún así, no puede Dios pretender que todos estamos ubicados de la misma forma en el mismo momento y que todos vamos a experimentar el Bhakti de la misma manera. Y de hecho, ya voy a retomar por donde nos quedamos el otro día, que fue, leímos hasta el verso 8, y nos quedamos en el punto de que decía, tan solo fija la mente en mí, la suprema personalidad de Dios, fija la mente en Dios, y ocupa toda tu inteligencia en mí. Así siempre vivirás conmigo sin ninguna duda. Es decir, si todo lo que estás viviendo y todo lo que estás haciendo me tienes presente cuando lo haces, tú estás viviendo conmigo sin ninguna duda. Aunque parezca mentira, porque no lo creemos, tenemos tanta falta de fe y de confianza que aun cuando estamos pensando en Él, creemos que no le tenemos. Porque buscamos sentirle como sentimos a nuestros amigos, a nuestros esposos, a nuestros hijos, y a Dios no se le siente de esa manera. No podemos pretender tenerle presente y sentirle como sentimos las cosas de este mundo. ¿Recordáis lo que os dije del VHF y del UHF? Están en dos sintonías distintas. A Dios no le podemos sentir en la percepción de los sentidos materiales, porque ahí es donde estamos atrapados por Maya, por la energía del mundo material. Y no se puede experimentar a Dios en ese código de sensaciones. Pero Él está. Si le estamos teniendo presente, Él está y nos lo está diciendo claramente. Siempre vivirás conmigo sin ninguna duda. El devoto no vive en el plano material. El que piensa y ama a Dios vive en otro plano. Está viviendo una experiencia material, pero mantiene una relación con Dios en el otro plano, en el plano espiritual. Su potencia interna se manifiesta cuando, recordáis lo que hablamos de convertir en prasadas la comida, que es tan sencillo como, esto es una costumbre también muy católica, muy de Occidente, bendecir la comida antes de tomarla, darle gracias a Dios por la comida que nos va a dar. El vaisnavismo o la espiritualidad védica lo hace igual, pronuncian los santos nombres, bueno, hay una pequeña oración, pero con repetir 3 veces el Maha Mantra hace el mismo efecto y tiene el mismo valor, que es ofrecerle a Dios lo que te vas a comer y decirle, Señor, esto es tuyo, y yo te agradezco que siendo tuyo, que solo te pertenece a ti, tú me dejes disfrutarlo a mí. Entonces, como hemos mencionado, pues Dios no va a venir a comérselo, pues tú te lo comes y lo disfrutas gracias a Él, ¿no? El siguiente verso dice, mi querido Arjuna, oh conquistador de riqueza, si no puedes, ya empieza con el si no puedes. O sea, si no puedes fijar la mente en mí sin desviación, entonces sigue los principios del Bhakti Yoga. Ahora después vamos a ver los principios del Bhakti Yoga. Son 9 procesos y son muy sencillos de entender. De este modo cultiva el deseo de llegar a mí. ¿Qué es lo que pretende? Y aquí es donde lo explica. Y aquí es donde se muestra esta diferencia. Dice Prabhupada, en este verso se señalan 2 tipos diferentes de Bhakti Yoga. El primero se aplica en quien verdaderamente se ha desarrollado en el apego a Krishna. ¿Vale? Hay personas que por alguna razón, por otras vidas, o por la situación que ha vivido en esta vida, ha ido desarrollando un apego a Krishna. Descubre ese sabor de pronunciar el santo nombre, siente placer cantando el Harinam, y siente placer pensando en Dios, y experimenta esa sensación de manera natural, ¿vale? Yo os puedo decir que lo que a mí me han explicado los maestros es que eso sucede porque en otra vida tú ya has tenido esa sensación de amor a Dios. Entonces encarnas en esta vida y en algún momento se despierta de nuevo esa sensación de amor a Dios y tú estás en ese proceso de Bhakti porque tu cuerpo sutil te trajo de la vida anterior ya esa experiencia, ¿vale? Esto es uno de los 2 modos. Y luego está el otro, que es para quien no se ha desarrollado en ese apego por la persona suprema mediante ese amor. Hay otras personas que no traen ese apego de una vida anterior, porque su evolución no les ha conducido al apego al amor de Dios. Ese es otro tipo de Bhakti.
Y dice aquí, para esta segunda clase se han prescrito diferentes reglas y regulaciones que ahora os voy a mostrar, que uno puede seguir para ser al final elevado a la etapa del apego a Krishna. Es decir, ahora las 9 maneras que tienes de relacionarte con Krishna, al final todas te llevan a lo mismo. La pretensión es que tú ames a Dios. Porque en ese amor a Dios está el amor. Y si tú eres amor, hemos hablado de esto 1000 veces, no hay miedo, no hay sufrimiento, no hay agonía en esta vida si hay amor. Si de verdad estás viviendo en el amor, vives una vida feliz, plena y satisfecha, porque estás instalado en ese amor. Y aunque no creamos en Dios, aquellos que alcanzan ese amor se liberan de su propio sufrimiento. Olvidaros de Dios. Una persona que está plena de amor, ¿qué miedo puede tener? ¿Qué sufrimiento puede tener si está llena de amor, si experimenta la vida en el amor? Entonces, el Bhakti Yoga en realidad es la purificación de los sentidos. Lo que ocurre es que cuando venimos a este mundo material, voy a reducir toda esta información lo más que pueda, los sentidos se apegan a la vida material. Nuestros sentidos, en vez de relacionarse con ese amor a Dios, la energía de Maya, la energía del mundo material, el deseo nos atrapa, porque somos seres humanos y nos gusta comer bien, nos gusta estar cómodos, nos gusta el calorcito en invierno y el frío, el fresquito en verano, nos gusta disfrutar de amistades, nos gustan las fiestas, nos gusta la música, nos gusta Todas esas sensaciones de placer son el apego material de los sentidos. Y cuando experimentamos la vida material, nos quedamos atrapados ahí. ¿Y qué ocurre? Pues que nuestros sentidos se olvidan del amor de Dios. Si estamos muy cómodos disfrutando de las cosas que nos gustan, si nos damos satisfacción a los placeres, ¿yo para qué me voy a acordar del amor de Dios? ¿Para qué voy a estar pensando en amor si estoy satisfaciendo mi yo? Estoy satisfaciendo mi placer, mi ego, mi bienestar. Y ahí es donde se produce ese conflicto entre Maya y el Bhakti, que es el amor a Dios, ¿vale? Entonces voy a saltar directamente a esas regulaciones, porque ya en el verso 10, bueno, voy a llegar hasta el 11. Si no puedes practicar, porque sigue todavía con más opciones, ¿no? Recordad que, si no, intenta practicar las regulaciones. Si no puedes practicar las regulaciones del Bhakti Yoga, entonces solo trata de trabajar para mí, porque al hacerlo llegarás a la etapa perfecta. ¿Qué significa esto de trabajar para mí? Vale, pues lo vamos a ver. Si no eres capaz de practicar los servicios del Bhakti Yoga bajo la tutela de un maestro, entonces, en el verso 50 también lo explicaba en el capítulo 11, uno debe simpatizar con la conciencia de Krishna, y esto requiere de cierta ayuda. Digamos que los maestros espirituales tienen esa función, ayudarnos a vivir esa relación con Dios en el plano espiritual. Hay diferentes clases, aquí lo veis en esta frase, hay diversas clases de actividades y uno debe interesarse en ellas. Si alguien no puede sacrificar el resultado de esas actividades, la misma persona puede, no obstante, sacrificar algún porcentaje de ello para propagar el cultivo de la conciencia de Krishna. Lo que nos está diciendo es, a ver, tú quieres servir a Dios, no te encuentras cualificado. Hay personas que sirven a Dios, personas que te ayudan, que te tutelan, que te enseñan, que son los gurús, los maestros. Y tú no puedes dedicar tu vida a Dios, pero sí puedes ayudar a esas personas, que es lo que, por ejemplo, lo que veis que estoy haciendo yo. Yo estoy sirviendo a mi maestro, ayudándole con que otras personas, que no, por él está ahora mismo en la India, pues otras personas viajan por todo el mundo y no puede estar atento en cada lugar donde él tiene personas que conocen a Krishna a través de él y que se han iniciado en el amor a Dios a través de él, pues él no puede estar presente todo el tiempo. Pero las personas que queremos servirle a él, os servimos a vosotros como manera de servirle a él. Entonces dedicamos una parte de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestra vida, y esa es una manera de servir a Dios. Y ya dice, sin embargo, si eres incapaz de trabajar con esa conciencia de mí, trata de actuar renunciando a todos los resultados de tu trabajo y trata de situarte en el ser. Esto es lo más importante, que sepamos que todo lo que hacemos no es para nosotros, sino para Dios, porque Dios es el supremo propietario, el supremo controlador. Hacemos el trabajo con amor a Dios, se lo ofrecemos a Él y no estamos apegados al resultado, simplemente estamos cumpliendo nuestro deber, estamos haciendo lo correcto y no estamos haciéndolo por el ansia de recibir ese resultado.
Lo estamos haciendo porque es lo que debemos hacer y porque lo hacemos con amor. Y ese resultado no tiene que apegarnos. Y aquí habla del tema de un amo, ¿no? Que cuando... A ver si puedo llegar a donde lo pone. Bueno, lo explico yo, que me parece que no está en este verso, igual es que estaba en otro. Si tú trabajas para un amo que te contrata o que te obliga a trabajar para él por necesidad o por lo que sea, tú estás trabajando para esa persona con la intención de que te retribuya para poder mantener tu sustento. Pero aquel al que tú consideras tu amo, tu jefe, tu dueño, tu empleador, tú no le amas. Tú no estás trabajando por amor al amo. Tú estás trabajando por amor a la retribución que te va a permitir tu supervivencia. Esa es la diferencia que nos pide Él. Él nos pide, tú no trabajes por el apego a la retribución o a la recompensa o al resultado de tu trabajo. Trabaja por amor a mí, trabaja porque es tu deber, trabaja porque tú tienes una responsabilidad, trabaja porque tú tienes que hacerte responsable de tu autosustento o el de tu familia. Y con amor a mí, recibe el resultado. Pero no te apegues al resultado. Porque eso es muy fácil de hacer y si logras eso, ya estás practicando el Bhakti Yoga. Y yo sé que esto es difícil de entender, pero lo voy a intentar explicar aquí. Aquí vamos a ver los 9 principios del Bhakti. Son 9 acciones o modos de practicar Bhakti que pueden realizarse, tanto de modo individual como todos juntos. Los maestros autorrealizados, que algunas veces vienen de la India, si los ves, tú los ves y ves una maravilla de plenitud como una luz espiritual y tal, pero ahí te quedas, les ves así. Pero yo, por ejemplo, que he convivido con ellos para prestarles servicio durante días, incluso semanas, yo he visto en ellos que tienen la presencia de todos, de los 9 elementos. Eso es autorrealización, el cumplimiento de los 9 elementos es autorrealización. Pero dice claramente que esto depende en general de la forma de ser del temperamento de cada devoto, pero con que uno solo de estos elementos se manifieste, uno solo en un ser humano, esto es manifestación de Bhakti. Esto es amor a Dios. Uno solo, ¿de acuerdo? Aquí hay 9. Fijaros cómo seguro que os vais a sentir identificados o identificadas y cómodas con la relación con Dios en alguno de estos elementos. El primero es Sravana, que es escuchar. Esto que estáis haciendo es Bhakti. Esto es amor a Dios, porque estáis escuchando acerca de las Escrituras, atendiendo a las glorias y virtudes de Dios, reconociendo que existe, reconociendo su verdad y reconociendo que Él tiene esa gloria de ser el creador y la fuente universal. Y entonces la mente se ve absorbida por esa divinidad y se abstrae a veces en pensar en Dios. Solamente esto, el querer escuchar de Dios, ya es una manifestación de Bhakti. Esto ya os acerca a Dios de manera que tenéis una relación amorosa con Dios, ¿vale? Repito que no hay que tenerlas todas, ¿vale? Kirtana, que es cantar las glorias elogiando a Dios. Esto es importante que provenga desde la pureza del corazón y que no se realice como para enseñarle a todo el mundo que tú eres capaz de cantar Harinam o de hacer Kirtan. Kirtan es una fiesta. En la India, igual que nosotros vamos los domingos a la iglesia, pues ellos van al templo y en vez de haber una homilía, lo que se hace es que se canta y se baila. Y le cantan a Dios, cantan el Harinam y otros tipos de mantras o otros tipos de himnos espirituales y bailar y cantan dentro del templo y es una fiesta impresionante. Luego aparte tienen fiestas, por ejemplo ahora mismo están en la época de Diwali, ¿vale? Son los 5 días de la victoria de la luz sobre las sombras y se celebra Diwali en casi todas las confesiones religiosas de la India, incluso el budismo, que es impersonalista, como estuvimos hablando en la sesión anterior. El budista también celebra Diwali, porque es la victoria de la luz sobre la oscuridad. Entonces, esta manifestación de amor se hace en fiesta, y durante 5 días
ponen una luz en la puerta de las casas, metida dentro de una taza de cerámica, de cerámica, y esas lamparitas demuestran la victoria de la luz, ¿no? Y lo celebran y pues hacen su celebración igual que nosotros tenemos las nuestras, ¿no? Luego, Smarana, que es recordar a Dios, es mantener su nombre y formar al frente de nuestros pensamientos. Estas tres maneras son las maneras de pronunciar el santo nombre. Svarana, escuchándolo, cantándolo en voz alta, en Kirtana, que es pronunciarlo en voz alta, y Smarana, que es recordarlo, es decir, pronunciar el santo nombre en tu mente, dentro de tu interior. Recordáis que os dije que había tres maneras, en voz alta, entre dientes y en silencio. Pues aquí, estas son las tres formas en el propio proceso del Bhakti. Padasevana, que es el servicio devocional a través de otras personas, eso es ayudar a otros. Por ejemplo, un médico hace Padasevana, porque está cuidando, curando, o un médico, quiero decir, un sanitario, ¿no? Cualquier persona que desempeña su vida profesionalmente en el cuidado y protección de otros. Un sanitario, un geriatra, o una persona que está en un centro de atención a personas mayores o desfavorecidas, o con dificultades motoras, o cualquier persona que cuida de los demás. Eso es un servicio de Padasevana. Archana, que es la veneración. Eso lo hacemos todos los que tenemos una imagen. Yo tengo mi altarcito en mi casa, cuando me despierto, como os he dicho siempre, lo primero que hago, me despierto y lo primero es pronunciar el nombre de Dios y cantar Harinam. Cuando ya he hecho el pie al suelo, lo primero que hago es irme al altar, encenderle una velita y ponerle un incensito. Y esto es, y cuando puedo le compro flores y le pongo florecitas en el altar. Esto es un servicio que es una veneración acerca de rituales a las imágenes y tal, pero que es un modo de amar. Es como cuando estáis casados, o tenéis novio, o tenéis pareja, y se va de viaje a hacer unos estudios durante 3 semanas. ¿Qué hacéis? Pues que miráis la foto, ¿sí o no? No le ponéis velas ni nada, pero miráis la foto. Y dices, coño, se le echo de menos, hay que ver. O se os va vuestro hijo, o se está haciendo, ¿cómo se llama esto? Estudiar en el extranjero. Un Erasmus o algo de eso. ¿Cuántas veces ponéis a mirar las fotos y tal? Pues esto es igual, tenemos en nuestro altarcito, tenemos la imagen de Dios, le ponemos nuestra velita, nos acordamos de él, ¿vale? Pues eso es este ejercicio de Archana. Luego, Vandana, que es la oración ante la divinidad. Esto es, en la India, un acto de humildad, es mostrarse por debajo de los pies, o sea, es mostrarse menos importante que el polvo, ¿vale? En realidad allí lo que se hace es que un hombre se tumba y una mujer se arrodilla cuando ve una imagen divina. Pero este acto de oración, que se muestra de esa manera físicamente, nosotros, como somos diferentes, aquí en Occidente, pues es cuando tú te pones a hablar a Dios. Tú te pones en tu cama, en tu sillón, o delante de tu imagen, o si tienes tu altarcito, o si no lo tienes, te asomas a tu ventana y ves una puesta de sol y te pones a hablarle a Dios. Y dices, Señor, hay que ver con lo que yo te quiero y las cosas que estoy viendo que están pasando. Esta oración, cada uno la puede manifestar del modo que quiera. En la tradición hindú, pues esto es el ejercicio de oración y de postración. Luego está Dasya, que es una actitud servil para cumplir los deseos y las regulaciones. Recordáis que hablamos de esas 4 regulaciones básicas que son tan esenciales como la vida misma, ¿no? Como los mandamientos, el no matar, lo recordáis, ¿no? Entonces, este ejercicio de servir a Dios e intentar servirle cumpliendo sus deseos, es decir, ser una persona íntegra, que no abuse sexualmente de los demás, que no mate a nadie. Lo del juego, recordáis que era una manera de eludir la responsabilidad, pero que, bueno, esta manera de sentirse servicial a Dios también. Luego está la Sakya, que es la amistad entre el devoto y la divinidad, que recordáis que os he explicado ya, que uno puede relacionarse con la fuente universal, con el origen de todo, de la manera que le haga sentir más cómodo. Lo puedes ver como tu padre, como tu hijo, como tu amigo, como tu hermano, como tu amante, de la manera que te haga sentir que tu amor aflora de ti con mayor naturalidad, ¿de acuerdo? Y estoy mirando a ver cómo vamos, todavía queda un poquito de tiempo, vamos bien. Entonces, esta manera de mostrar esta relación, este Sakya, es otra forma del Bhakti. Y luego ya queda lo que es el Sumum, que es el Atman y Vedana, que esto lo experimentan pues ya las personas que tienen
plenitud espiritual o autorrealización, que es la rendición absoluta a Dios. Cuando se llega al alma nivena, tu alma está completamente rendida a Él y estás en este mundo material sin estar involucrado con Él. Es decir, ahora veremos, voy a volver al Bhagavad Gita otra vez. Ahora veremos cómo describe un devoto y veréis que el objetivo final de un devoto es mantener la ecuanimidad, que estamos hablando el Xavi antes de empezar la clase. La ecuanimidad es ser capaz de vivir esta vida con una presencia de amor suficiente como para que cuando te pasa lo maravilloso de la vida lo disfrutes con naturalidad y cuando te pasa lo más terrible de la vida lo disfrutes con naturalidad. Y entonces me diréis, ¿cómo puedes disfrutar con naturalidad de las cosas más terribles de la vida? Pues porque estás vivo. Una persona que está viva debe disfrutar la vida, aunque la vida le someta a las más terribles tribulaciones. El simple hecho de seguir vivo es suficiente razón para disfrutar de la vida. Y la ecuanimidad, ese Atma Nivedana, ese estar entregado a Dios, te permite vivir con un amor en el que lo bueno y lo malo sea aceptado con la misma naturalidad, exactamente igual. Y esa persona, cuando llega a ese nivel de amor en el que lo bueno y lo malo le resultan igual, y ama la presencia en este mundo, ama la presencia de Dios, ama la expresión de Dios en toda la naturaleza y en todos los seres vivientes, ama realmente la vida con plenitud, esa persona no sufre. Le hagas lo que le hagas, no sufre. Le quites lo que le quites, le pongas lo que le pongas, le lleves donde le lleves, esa persona no sufre. Y eso dice Dios que es la persona más querida para Él. Ahora lo vamos a ver. Voy a seguir con el siguiente verso que dice: si no puedes emprender esta práctica, entonces dedícate al cultivo de conocimiento. Mejor que el conocimiento, sin embargo, es la meditación, ¿vale? Que es lo que os dije que vamos hoy a hacer ese ejercicio. Y mejor que la meditación es la renuncia a los frutos de la acción, ya que por medio de esa renuncia uno puede conseguir la paz de la mente. ¿Qué es lo que siempre nos inquieta? Lo que siempre nos hace sufrir. Que las cosas no sean como nosotros queremos. El ser humano sufre sistemáticamente porque no alcanza sus expectativas, porque no obtiene los logros que persigue, sean para bien o sean para mal. Sea lo que sea que sucede, cuando no es acorde a su expectativa, cuando no es exactamente lo que desea, el ser humano sufre. Y esto es porque el ser humano siempre tiene una expectativa, una esperanza de obtener un fruto de cada una de sus acciones, tanto de las propias como de las ajenas. El ser humano tiene siempre la expectativa de lograr el fruto de la acción. Si nos libramos de la expectativa del fruto de la acción, nos libramos de la causa del sufrimiento. Porque al no tener esa necesidad de conseguir aquello que nosotros querríamos que ocurriera, nos estamos librando de sufrir por ello. Esto es el motivo por el que es tan importante y repite tantas veces, porque esto lo repite el Gita. Recordáis que buscamos la ausencia del resultado y salía 700 veces. Hombre, tened en cuenta que aparece en la lectura, en la traducción y en el significado. O sea que por lo menos cada vez que aparece multiplicado por 3 o por 4. Pero si sale 700 es que sale 200 veces en el libro. 200 veces. O sea que no son pocas. Que nos lo repite lo suficiente para que lo entendamos. Lo está repitiendo en todos los capítulos varias veces. En los 18 capítulos varias veces. Sí, pero Julio, si nunca tienes expectativa de nada, Ajá. puedes correr el riesgo de que vayas por la vida con un pasota. ¿La de mato? No, en absoluto. Tú no tienes la expectativa del resultado persiguiendo el fruto del mismo. Pero si tienes la motivación. ¿Quién te da la motivación? Para tú. A ver, tú. Es que es distinto. Tú te enfocas hacia una acción porque pretendes un resultado. Es decir, tú te enfocas a buscar un trabajo porque quieres cobrar un sueldo. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces tú tienes una motivación para cada acción que tú determinas que vas a hacer. Pero, aunque tengas esa motivación, el resultado no puede ser la única causa de tu motivación. No puede ser la única causa. No puede ser solo el sueldo, sino decir, es que yo como persona tengo que trabajar para ganarme la vida. Es que yo como madre de familia tengo que atender el bienestar de mis hijos. Es que yo como esposa tengo que cuidar que mi esposo y yo aportemos los recursos para el bienestar familiar. Es que yo como compañera de una, yo qué sé, de una agrupación profesional tengo que preocuparme de que todos en la asociación encuentren el apoyo y el respaldo que necesitan, etcétera, etcétera. Tú tienes que tener una motivación. Pero no puede ser la única motivación el premio que tú ganas por ello. De hecho, tienes que obtener un premio, siempre va a ocurrir así, y no quererlo. O sea, tú siempre que hagas una cosa vas a obtener un premio. Y si haces una mala, un castigo. Pero siempre vas a obtener un resultado. La ley del karma. Acción, reacción. Pero tú lo que no tienes es que estar actuando solo por causa de la reacción. Tú tienes que actuar porque es lo correcto, porque es lo que debes hacer, porque es lo que te pertenece, porque es tu obligación, porque es tu deber, porque es tu esencia. Pero una vez que cumples tu esencia de ser humano y actúas correspondientemente con tu deber, con tu responsabilidad, con lo que tienes que hacer, con lo que tú sientes que te motiva para hacerse, no puedes apegarte al resultado. El resultado es para Dios. Y en su infinita misericordia, Él no quiere el talón de 1.193 euros que te va a dar el jefe cuando acabe el mes. Los 1.342 euros del talón van a llegar a tu cuenta. Pero por misericordia de Dios. Tú tienes que estar pensando en que tú lo haces porque es tu deber y porque tú amas a Dios. Y cumples tu deber y sirves a la sociedad y a Dios y a tu familia como debes. Y ese resultado, Dios, por su misericordia, lo deja en tus manos. Vale, y luego lo que has dicho de la ecuanimidad, que hay que ser prácticamente plano. Cuando tienes digamos, una satisfacción, como controlarte, porque te la han dado, porque no. Y cuando tienes un sufrimiento, pues que no es para tanto. Voy a aclararos eso un poco. Entonces, claro, tenemos que ser como un robot. O sea, No, al contrario. ¿No? No. ¿Cómo Espera, haces eso para ser termina, plano? termina de formular la pregunta. Esa es... ¿Cómo haces para no sufrir, para no sentir dolor? Porque No hay tienes... mucho dolor en el mundo, muchísimo. No puedes... Una enfermedad, un hijo que tiene un accidente, es muchísimo. No puedes, ¿Cómo evitas eso? no puedes hacer eso. La naturaleza material consustancialmente está sujeta al dolor, porque ya lo dijo Siddhartha Gautama el Buda, el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte son inevitables en la naturaleza del ser y es puro sufrimiento. Y esto es consustancial. En el momento que naces ya estás sufriendo. Lo que tú puedes hacer para mantener la ecuanimidad es, como te lo dije a ti antes, llega, el sentimiento llega, reposa y se marcha. Si tú haces que el sentimiento llegue, te atrape, se arraigue y se ancle, entonces ya no estás cumpliendo la ecuanimidad. Estás dejando que un sentimiento bueno o malo, da igual, se ancle. Entonces no hay ecuanimidad, no hay igualdad, porque un sentimiento predomina y te atrapa, te arrastra. John Kabat-Zinn, que fue el desarrollador del mindfulness, que es un psicoterapeuta, bueno, es psiquiatra, y él trabajó en la unidad de tratamiento del dolor de la Universidad de Monte Sinaí, y allí escribió su primer libro acerca del mindfulness, desarrolló esta teoría del mindfulness y luego se hizo súper famosa y tal. Bueno, pues John Kabat-Zinn estuvo en un simposio con el Dalai Lama, en un simposio en el que se reunieron muchísimos psicólogos, psiquiatras, y entonces le hizo como una especie de entrevista a John Kabat-Zinn al Dalai Lama. Y le preguntó a él, le dijo, Lama, ¿cuál es el sentimiento bueno y el sentimiento malo para el hombre? Y él le dijo, no hay sentimientos buenos ni malos, todos son buenos. El único sentimiento malo es el que dura más que lo necesario para que le descubras. El sentimiento solo tiene la emoción, solo tiene la función de que tú la descubras, de que tú la percibas en ti
y te hagas consciente de que algo te sucede. Y esto lo hemos hablado Xavi y yo, porque yo hoy he sentido ansiedad. Me están pasando cosas que no le deseo a nadie y hoy lo he pasado fatal. Y me he dado cuenta de que enseguida, todo el trabajo que llevo haciendo durante mucho tiempo, enseguida me ha hecho consciente de la presencia de mi malestar. Eso hace 5 o 10 años yo no hubiera sido capaz de hacerlo. Habría atrapado esa emoción, mi ser, y yo habría venido hoy aquí completamente desbordado por una emoción que me estaba superando, con un malestar tremendo, y no hubiera podido dar una clase útil para vosotros. No hubiera podido hacer nada que os ayudara en nada, porque habría estado completamente desbordado. Pero enseguida lo he notado. ¿Y qué he hecho? Lo que os voy a enseñar a hacer ahora. Lo que os voy a enseñar a hacer ahora es lo que yo he hecho durante 30 minutos. He estado 30 minutos peleando con ese sentimiento hasta que le he dejado ir. ¿Yo sé cuál es el origen del sentimiento? No. No tengo ni idea. Me imagino porque hoy me han llamado y me han dado otra más encima de las 14.000 que tengo, malísima noticia, y otro problema más de los que ya tengo. Entonces me imagino que ha podido ser que me ha salido 3 horas después de la llamada y que ¡pum!, me ha atacado. Pero no tengo ninguna certeza. Puede haber sido cualquier otra causa. Yo no sé cuál es el origen de mi emoción o de mi sentimiento. Pero si yo soy consciente de mí, me hago consciente del sentimiento. Y eso me permite liberarlo y dejarlo marchar. ¿Yo estoy siendo ecuánime? No. Es decir, en ese momento sí. Hoy lo he hecho bien. He procurado ser ecuánime y dejar ir ese sentimiento y no dejarme atrapar por lo malo y mantener la capacidad de venir aquí hoy y hacer mi trabajo con vosotros y ayudaros. Pero yo no estoy siendo ecuánime. Si yo estuviera siendo ecuánime de verdad en mi vida, no la cagaría ni una sola vez. Los maestros no la cagan ni una sola vez. Porque son ecuánimes. Están siempre equilibrados. Están presentes en sí mismos. Están en el momento presente todo el tiempo. Y no cometen errores de peso hacia las cosas que hacen ni hacia los demás. Eso es ecuanimidad porque ni lo bueno ni lo malo les arrastra. Y ven a las personas haciendo cosas terribles y no se apegan. Lo observan, se entristecen, se sienten mal por los que se están autotorturando, pero no pierden su equilibrio. Y cuando esas personas tan terribles se acercan a ellos, les tratan con el mismo amor que a otro que lleva años siguiéndole como discípulo y sirviendo a Dios con absoluta devoción. Le trata exactamente igual. Pero todos tenemos los sentimientos. Él siente tristeza cuando ve a alguien haciendo daño a otro. Siente esa tristeza, pero la deja ir. Y no se apega a ella. Y cuando ese que le ha hecho daño al otro viene, lo trata con el mismo amor. ¿Vale? Yo hoy lo he hecho bien, pero lo he hecho bien una vez. Y me sale mal 50.000. Entonces, yo no soy ecuánime. Dios quisiera, ojalá, Dios lo quiera. Pero no lo soy. Pero sé que puedo ser ecuánime cuando es necesario. Lo que espera Dios de nosotros es que seamos conscientes de ello. Que pongamos todo nuestro esfuerzo en amarle y en hacernos conscientes de cuál es el trabajo que hay que hacer. ¿Vale? No sé si me estoy explicando muy bien. Dime. ¿Te has explicado? Sí, lo he explicado. Bueno, son ya casi las 8:14. Yo creo que casi paramos la grabación y porque voy a separar la sesión de clase y luego voy a colgarlo también, pero vamos a hacer la meditación. Voy a apagar el proyector y voy a dejar esto un poquito más acorde a lo que necesitamos. Julio, las instrucciones, las 9 instrucciones que has dicho, Sí, dime. ¿dónde se encuentran? La pego luego en el grupo. A las colgas en el grupo. Sí, las pongo luego. No las he puesto porque es que las he estado buscando. Xavi me ha visto prepararlas un rato.